Hola amigos, como siempre un gusto y ahora nos encontramos pues precisamente en el programa El Cronista y su quehacer. Y en este capítulo nos toca pues llevarlos de la mano a Benito Juárez. Sí. Y quiero agradecer la presencia de Francisco Javier Maciel Flores, cronista del cine mexicano, que nos va a estar Sí, aquí acompañando en andamos. este bello capítulo. Paquito, Sí, bienvenido. muchas gracias. Pues mira, qué gusto porque además, pues mira, la alcaldía Benito Juárez, pues es una alcaldía llena de historia. Por su ubicación, pues la verdad es que ha tenido cosas bien interesantes. Ahorita yo creo Marichuy nos va a platicar mucho de esta historia maravillosa y pues vamos a dar algunas anotaciones también del cine, que ha pasado en De esta los alcaldía, los personajes que han personajes vivido y ahí, películas que se ha bueno, y que filmado ahí. también pues eran estrellas y no de rock, Ah, de todo ha habido eran ahí. estrellas del cine y de la Sí, música es verdad. vernácula, ¿no? O sea, importantísimos. Pues bueno, para contextualizar debemos de recordar que bueno, mi alcaldía Benito Juárez fue la última en crearse. ¿Y por qué le pusieron Benito Juárez? Pues resulta que en esa parte de la ciudad vivieron algunos liberales como Valentín Gómez Farías, como José Joaquín Fernández de Lizardi, el Periquillo Sarmiento. Entonces, por eso es que decide en ese momento, era Octavio Sentíes, el regente de la ciudad, que llevara el nombre de este patricio, el benemérito de las Américas. Y bueno, pues Benito Juárez nace en 1970, en más o menos por diciembre, finales, es la última alcaldía que se forma. Y bueno, ella está constituida de lo que antes eran tres municipalidades. Era la municipalidad de General Anaya, hacia la parte, pues llamábamos oriente, sur, y por la parte poniente teníamos a Tacubaya. Por Ujú. la parte sur colindábamos un poco algunos de los pueblos con Coyoacán. O sea, si se dan cuenta, pues estábamos cubiertos y el mayor frente que era no, perdón, sí era la parte como poniente. La parte poniente hacia la parte entre poniente y sur va a ser Miscuac. Y Ujú. Miscuac va a ser como, sería como la capital de Benito Juárez, ¿no? De Miscuac es la parte histórica fuerte y bueno, ahora geográficamente, ¿cómo la ubicamos? Pues topa con el viaducto Miguel Alemán. Recordemos que el río estaba abierto. Ajá, sí, Y sí, luego vamos hacia Río Churubusco, que también claro. el río estaba abierto. Y de la parte oriente, pues era lo que ahora es Plutarco Elías Calles y que también el río estaba abierto. O sea, Sí, era una zona eran acuática. tres ríos muy importantes. Sí, Y sí, por la parte poniente, que es el periférico, pues ¿qué más teníamos? También el río Becerra, que bajaba desde el desierto de los Leones y daba hacia el viaducto Piedad, o sea, así lo que es. era el río de la Piedad. O sea, si se dan cuenta, una zona con mucha agua, Ujú. mucha vegetación y con un clima, decían, ¿no? Dicen o comentaban que por eso cuando crean el nosocomio en la época de Porfirio Díaz, en la parte que ahora conocemos como Plateros, pues es que esa zona tenía grandes árboles, estaban los ríos Ujú. y decían que era lo mejor para la gente que tenía problemas mentales y emocionales, ¿no? La Y, famosa y Castañeda. ahí es donde crean la Castañeda. Y déjenme contarles que la Castañeda va a dar pie a, a, a lo que sería la medicina psiquiátrica en México, Sí. tanto también el trabajo social, la parte de Ujú. los trabajadores sociales que son fundamentales para precisamente que haya una buena organización en un hospital, por supuesto ayuda a la enfermería, ¿no? Claro. Aunque Ariadna, ella fue la primera enfermera, ¿no? Que mandan a estudiar al extranjero, a Estados Unidos, precisamente, y fue la que ayudó y creó la Cruz Blanca. Ujú. Y sigue la Cruz Blanca viva, fue para la revolución. Claro, Pero no, no, bueno, sí. ya dimos un contexto por ahí histórico, pero bueno, la traza de la ciudad siempre era creada de norte a sur. Ajá. En el norte, pues sabemos que tenemos a la Virgen de Guadalupe, Ujú. también decimos que tenemos los cuatro baluartes de la ciudad que cuidan o protegen, eso se decía en la época virreinal, a Ujú. la Ciudad de México.
el norte, pues la Virgen de Guadalupe, tenemos al sur, que era la Virgen de la Piedad, justo en nuestra alcaldía, en donde ahora está el Parque Delta. Ahí estaba Ajá. el convento de la Virgen de la Piedad y la Virgen de los Remedios, ¿no? Al Ujú. poniente, y la parte de oriente, la Virgen de la Bala, que está en Sí, Iztapalapa. Esos 4 baluartes son los que protegían a la Ciudad de México, a la leal y noble Ciudad de México. sí, Y bueno, pues teníamos también, se podían ver los volcanes de la Jusco, la parte claro. de Tlalpan, y algunos puntos cardinales que me gustaría comentar es, por ejemplo, la Avenida Insurgentes, que es la avenida más importante de la ciudad, que corre de norte a sur. Por supuesto, va a pasar por algunas colonias como son las Damas Centenarias, la Ujú. Condesa y la Roma, justo que fueron creadas en 1902, en época porfiriana. Y después, pues hay la avenida Cuauhtémoc, que también es muy importante porque cruzaba por el Centro Médico Bucareli y desembocaba hasta Coyoacán, fíjate, o sea, la Sí, importancia. Avenida Universidad, que también comienza en la parte de Cuauhtémoc, un pedacito, y llegaba hasta Ciudad Universitaria, cuando todavía ni se sabía que iba a haber Ciudad Universitaria, ¿no? Estaba sí. como en pañales. Otra de nuestras avenidas importantes es Avenida Revolución. ¿Y por qué Revolución? Porque cuentan que por ahí pasaron los revolucionarios, porque Ujú. Zapata en el campamento, tenía un campamento en lo que ahora es Ciudad de los Deportes. Y van a decir, bueno, ¿y dónde está Ciudad de los Deportes? Donde tenemos la Plaza de Toros y el Estadio Azul. Ahorita vamos a ir entrando en materia, nada más es para contextualizar de qué vamos a hablar. Ujú. No sé, Paquito, si tú quieras preguntar Pues de sí, estos íconos que marcan exacto. a nuestra alcaldía. Bueno, Es que bien dices, son íconos que verdaderamente son los que representan a la alcaldía y que pues irremediablemente todos los capitalinos y los visitantes a la Ciudad de México pues hemos pasado por ahí y no hemos hecho hincapié posiblemente de que todo esto está dentro de la misma alcaldía de Benito Juárez. sí, porque mira, la misma urbanización, el ritmo tan acelerado, ¿no? Sabemos que pasa el metro, que pasa, ahora ya tenemos metrobús, Ujú, por supuesto, trolebuses, rutas de camiones, también algunas rutas que quedan de peceros, ¿no? Que ya ujú. no son tan comunes, pero es una movilidad diaria. Se dice que aproximadamente de 2 a 3 millones de tenemos de los que pasan y vienen a trabajar y se regresan a su casa a dormir. Claro, O sea, la gente que transita diariamente es muchísima cantidad. en Benito Juárez. Tenemos oficinas de gobierno, oficinas particulares, muchos consorcios, ¿no? Sí, Ahora plazas tenemos algunas comerciales. casas, las plazas comerciales que tenemos bastantes, ya las iremos nombrando, pero eso le da una movilidad muchísima movilidad. También tenemos el 20 de noviembre, tenemos Ujú, El Darío Fernández, o sea, ujú. tenemos grandes hospitales que también pues provocan esta movilidad. Pero vamos a hablar de uno que te va a gustar muchísimo, Paquito, porque yo sé que nos vas a hablar del tema. Va a Ajá. ser el Teatro de los Insurgentes. Wow. Este bello proyecto empresarial que hace José María Dávila, es una construcción de un nuevo teatro fuera del centro de la Ciudad de México. Y decían que se iban a lo despoblado porque ya estaba la Avenida Insurgentes. La Avenida Claro, Insurgentes empieza en el año 20, así es. pero estamos hablando ya de los años 50. Sin embargo, pues decían que estamos hablando del siglo XX, por supuesto, que era una locura, que porque estaba despoblado por allá, siendo que estos terrenos donde se hace el Teatro de los Insurgentes, pues hay grandes ranchos y haciendas o sea, a finales del 19 y principios del 20. Así es. Entonces era una zona, eran zonas amplias, ¿no? Grandes terrenos ubicados Claro. frente a la avenida Insurgentes. Ujú. Y bueno, pues estas rancherías ya empezaban, y estas haciendas se empezaban a fraccionar. Y decían que era convertirlas en zonas residenciales, y a la fecha son zonas Ah, residenciales. claro. Y tuvo esa visión el señor Dávila. La obra estuvo a cargo de Alejandro Prieto y este proyecto fue su tesis profesional en Mm, 1951 y uno
Empieza la construcción y se termina en 1953. Y pues eran 126 butacas. El Ujú. proyecto cuesta 3.2 millones de la época. Y bueno, lo más importante era que entrara en escena Diego Rivera a pintarla. Ujú. Y vemos ahí en el teatro, vemos científicos, artistas, de todo, ¿no? Revolucionarios, que están plasmados por la mano y el pincel, nada menos, de Diego Rivera, uno de nuestros íconos en la pintura mexicana. Ujú. Y bueno, pues este proyecto se crea y el que lo va a inaugurar el 30 de abril de 1953 va a ser nada menos que Don Mario Moreno Moreno, Cantinflas, Cantinflas. con una obra que se llamaba Yo Colón. Yo Colón, sí, que fue muy exitosa esa obra de teatro. Y es que además en el mural de Diego Rivera, lo representa como un mediador entre las clases sociales, Sí, porque por exacto. un lado está recibiendo el dinero de los ricos y lo está por la otra mano repartiendo A los a los pobres. pobres. Y no es mentira esto, porque en gran parte la fortuna de Mario Moreno Cantinflas fue destinada pues a situaciones sociales. De hecho, ustedes saben que financió hospitales, asilos. De hecho, él fue una persona que pues hacía las cosas muy en secreto, no le gustaba que la gente supiera lo que hacía, en ese sentido, pero fue un gran filántropo. Fíjate, y deberíamos de mencionarlo como Sí, filántropo, porque eso es muy importante, la labor que la gente hace. Qué bueno que haya sido tan discreto y que nunca dijo lo que hacía, no, pero debe de salir a la luz, ¿no? sí, cómo Porque no. al final del día él dejó una historia en ese rubro tan Sí, importante como es la filantropía. Y ya ven que en otras ocasiones hablaremos de los filántropos, de los nombres de nuestras calles en la Colonia del Valle, pero ese es exactamente. otro capítulo. Y bueno, pues tenemos que seguir. Otro de nuestros íconos, igual, pero más hacia la parte norte, va a ser el Hotel de México, que también vino a hacer una revolución por la construcción tan alta dentro de la ciudad. Ujú. Y bueno, este hotel se crea dentro de también otros barrios y otras haciendas que había, ¿no? En la parte de Nápoles, Ujú. las rancherías y la Nápoles y sobre todo en la hacienda ahorita les digo el nombre porque también se me va, no se crean que estoy tan bien, este, la hacienda de San Borja, fíjense, está Ah, muy sí, cerca de la famosa hacienda de San Borja, que ahora que lleva su calle, su avenida, ¿no? exactamente, y que fue también de los jesuitas, Ujú. y que a su vez ellos daban las tierras para renta de los indígenas, y trajeron nuevas técnicas para el cultivo, y trajeron muchas especies que nosotros no teníamos. Sí. O sea, esa es la verdad. Y bueno, era un parque primero. Era el Parque de la Lama de los señores Manuel Suárez era el dueño, en 1966. Era un parque que decían que la gente pasaba, pero era un parque particular. Ajá. Y los niños, bueno, babeaban porque tenía fuentes, lo tenía muy mono. Sí. Lamentablemente no traemos imágenes, pero bueno, ya se lo imaginarán. Muy boscoso, con algunos juegos innovadores para los niños de la época y tenía fuentes, riachuelitos, pero era para la familia Suárez, Claro. ¿no? Y bueno, él en 1974 empieza a construir el ícono que sería el Hotel de México, nada menos que por Guillermo Rosell, Miguel André y Juan Warner. Ellos hicieron el proyecto, se queda inconcluso en los Sí. 90 y luego lo vuelven a retomar y lo remodelan y entonces ahí viene lo que es el World Trade Center, ¿no? El lugar de, ¿qué? Sí, Mundo de exactamente. negocios De negocios mundiales, precisamente. mundiales y ya saben que, bueno, la ciudad de Nueva York, Los Ángeles tienen sus World Trade Sí, pues Centers. las Torres Gemelas famosas eran el World Trade Center de Nueva Exactamente. York. Y entonces se empieza a construir y este monstruo, porque es un monstruo de Sí, 230 metros, pues tiene 52 pisos, sí, es en un los cuales rascacielos. es un rascacielos donde, y déjame contarles que ahora sí les puedo decir que yo fui testigo
de cuando empezaron a hacer esa reconstrucción, porque me invitaban por parte de la alcaldía a que fuéramos a ver estos gatos hidráulicos que le metieron. No, no, Ujú. no, era un viaje verdaderamente ver esa mall de concreto y de Sí, modernidad, ¿eh? De modernidad, porque se mueve, o sea, cualquier sismo, y se mueve y no pasa nada, no. está comprobadísimo. Creo que ya hemos tenido el del 85, el del 2017 y no le ha pasado nada a este monstruo. Y bueno, pues tiene, como su nombre lo dice, es un centro de negocios, tiene para hacer negocios, pero también tiene para exposiciones y es uno de los más visitados por el mundo y pueden hacer todo tipo de expos, bodas, todo, y bueno, por supuesto tiene salones para 15 años, bodas, congresos, muchos congresos internacionales y nacionales se han hecho ahí. Sí. Tiene unas salas impresionantes. Y bueno, pues si ya quieres ir a disfrutar la ciudad y verla desde ahí, tiene también un restaurante con una vista maravillosa. Puedes ir a cenar, a tomar la copa. Y desde ahí vas a ver desde otra perspectiva la ciudad. Y tiene su sala de prensa, y bueno, al ladito quedaba un espacio. Y Ujú. entonces, ¿qué dijeron? No, pues vamos a tener que hacer algo más en ese espacio. Otro dato curioso es que para 1851, ya les había comentado, la hacienda de San Borja perdió en un remate esas tierras, fíjate, Mm, y por eso, entre ellas el del Cerezo, era otro terrenito, y por eso después lo adquieren como Rancho de Nápoles ujú. y más tarde se convierte en Parque de la Lama. Déjame decirte que el rancho del Nápoles también perteneció a unos familiares de los Escandón. Ujú, Todos ¿cierto? estaban muy coludidos, ¿no? Sí, pues eran fraccionadores ellos, ahí los Fraccionadores, escandón. y también en esta zona hubo un fraccionador muy importante, Rivera, que Ujú, todavía sigue anunciándose por ahí, ¿eh? ujú, sí. Siguen en la parte inmobiliaria. Y bueno, también se les ocurre y lo planea el señor Suárez junto con nada menos que Siqueiros, Ujú. el poder hacer esta obra cumbre, es la más Monumental. larga, monumental, para mostrar la obra precisamente de Siqueiros, pero es un Ujú, homenaje al doctor Atl sí, y también al de la gráfica popular, sí, a exacto. Leopoldo Leopoldo Méndez. Méndez. A ellos dos le dedican, y también es una construcción muy vanguardista, Sí, ¿no? cómo no. Elíptica, con un remate octogonal, y también está a cargo de Guillermo Rosell. Guillermo Rosell va a ser el encargado, y también en el 71, y bajo la batuta del maestro David Alfaro Siqueiros, quien llevó a Luis Arenal, era su cuñado, Ujú. y también llevó a Mario Orozco Rivera. Si le suenan, ahí están los dos apellidos, tanto de maestro De Orozco Orozco. como de Diego Rivera, que creo que es hijo de una hija de Sí, sí, ellos. sí, se O sea, se emparentaron. emparentaron y ahí De está, José Clemente Orozco y de Diego José Rivera. Clemente Orozco y de Diego Rivera. Y este edificio, pues bueno, ha albergado danza folclórica, el teatro, por supuesto, el de Amalia Hernández, tiene Ujú, capacidad para 800 personas, pero lo más interesante es ver este mural al aire libre y poderlo disfrutar, y también al interior, ¿eh? Por dentro es brutal y es muy contemporáneo, su galería es muy interesante. Déjenme contarles que los cronistas hemos estado ahí. En 2 ocasiones llevamos a cabo nuestro encuentro y tuvimos lleno total. O sea, de verdad, es un ícono de la cultura claro. en la Ciudad de México. Y ahora pues estaba pegadito ahí al World Trade Center, les divide unos metros, ¿no? Sí. No, y además, por ejemplo, fíjate, ahorita que platicas del World Trade Center, hay una cosa curiosa. Su nombre original, hasta los años 80, fue Hotel de México, bien dices, pero nunca funcionó como hotel. No, se Eso es, quedó ahí como ajá, varado, es que en sí. realidad, o sea, por ejemplo, como quedó suspendido después de la muerte del dueño, quedó varios años en obra gris, vamos a Sí, decirlo en así, no obra era, negra. sí, no era tanto obra negra porque ya estaba recubierto, pero sí, vamos a decir obra gris.
que en determinado momento se utilizó, sí vinieron a México algunas personalidades y había 2 pisos que sí se utilizaban como hotel. Sin embargo, pues nunca tuvo esa dimensión que se pretendía que todos los pisos fueran hotel. Y además te acordarás, bueno, tienen en la parte superior el famoso restaurante giratorio que originalmente ya no existía, por eso lo podemos mencionar, se llamaba Le Mirage. Actualmente ya lleva otro nombre, Sí, pero sigue, sí, pero Balmori, creo que es no, Balmori, ¿no? ahora se llama Bellini. Bellini. Ajá, pero Ay, digo, sí. no quería hacer comercial, pero bueno. La situación es de que este restaurante pues tiene esa vista de 360 grados que va dando vueltas. De hecho es imperceptible el movimiento, o sea, no marea en ningún No, no, momento. no. Es muy suave, pero fue un gran proyecto. Y por ejemplo, allí también se llegaron a hacer conciertos de rock, de música electrónica. En los años 80 vinieron, por ejemplo, gente pues del género High Energy, vino Sylvester, vino Sí. Divine, Bueno, o es que sea, ahora tenemos el Pepsi Center también. ajá, El también Pepsi Center está al ladito. al lado, Exacto. sí, que de hecho ahora pues es donde se hacen los conciertos. Y de hecho también un concierto muy famoso fue uno que se hizo en donde está el helipuerto del Ah, Hotel de sí. México, en aquel entonces Hotel de México, que lo organizó WFM y que pues trajo a lo mejor de la música rock en nuestro idioma. Ahora acaba de grabar Maná. Hace poco grabó un video también ahí. Ujú. Y tiene poquito. Ahí la gente lo puede ver desde arriba, desde las alturas del World Trade Sí, Center. no, Acaba sí, de es una grabar uno, maravilla. Maná. Bueno, pero ya yéndonos un poquito más para allá, vamos a tener, son 25 metros ¿cómo se llama? De fachada Ajá, y que es pues el mural, lo sí, que, lo que tiene el mural. Y bueno, pues ya yéndonos un poquito más para allá, vamos a encontrar pues las famosas Ciudad de los Deportes, claro. que en esos terrenos se pensaba hacer todo, que hubiera de béisbol, ¿no? El de fútbol, por supuesto, estaba ya la plaza también dentro de ese concepto, ya estaba la plaza de toros. Y bueno, pues la verdad es que iba a ser algo impresionante, sin embargo, por lo céntrico que también estaba, sonaba difícil hacer todo esto. Entonces al final, el proyecto de Moisés Cosío, que fue el empresario, y de Neguip Simón, no, Neguib, suenan, sí, Neguib, ajá. Neguip Simón, suenan a que lo primero que harían sería la plaza de toros Sí, y luego el estadio. Ellos están comunicados, de hecho. sí. Hay unos pasadizos que te Ujú. llevan tanto a la plaza como al Estadio Azul. Y bueno, pues también la idea era que se hicieran cines, restaurantes y estacionamiento. De hecho, hace poco, cuando querían desaparecer el estadio, ya ven que hubo un run run, había un proyecto para que hicieran un gran hotel con un mall. Ujú. Pero afortunadamente sigue el estadio ahí. No, y fíjate que te voy a platicar algo que tiene que ver con el cine. Precisamente en la película Los hijos de Don Venancio Ay, se bueno. platica del Parque Asturias. El Parque Asturias, ustedes saben, era un estadio que estaba donde actualmente está un centro comercial, ahí en Chabacano, por Metro Por metro de Chabacano. Chabacano. Sí, que pues que todos los julios hacen sus ofertas. Bueno, pero resulta que en ese lugar ahí estuvo el Parque Asturias y se quemó en una trifulca que hubo en un partido de fútbol entre el Atlante y el Asturias. Sí, Bueno, resulta que para evitar este tipo de cosas se pensó en hacer el primer estadio en México de cemento, bueno, de concreto. sí, para que no se quemara. Así es. Y en la película Los hijos de Don Venancio se supone que pues están construyendo el estadio. Es uno de los hijos de Don Venancio es el que es Banquels, Rafael Banquels, que lo está construyendo. Y pues es nada menos que el estadio del Atlante en aquel momento. Sí, bueno, eh, es que fue casa del Fue la Atlante casa del y luego Atlante. también fue del Cruz Azul, pero dijeron los del También. Cruz Azul que tenía una maldición. Sí. Sí, Y ahora es el échale del la culpa, y ¿no? ahora es el del América. Exactamente. No, pero además de todo, fíjense que, por ejemplo, y también pues en donde aparecen muchas películas de cine mexicano, pues obviamente es la Plaza de Toros México, que pues como ustedes saben, fue el monumento o la catedral donde se recibió a Manolete. O sea, de hecho esta es la plaza de toros más grande del mundo. Exacto, y de verdad, yo lo he comprobado, como he tenido la fortuna de ir por allá a la madre patria, son muy chiquitas sus Sí, plazas. muy Me di pequeñas. un agarrón con un gachupín que bueno, ¿para qué te platico? Que
Él decía que su plaza era la más bonita, le dije, no, la mía, bueno, en esta cabe, esta cabe 3 veces allá en la mía. Sí, pero fácilmente. Y bueno, pero vamos a darles un poquito de datos duros de la Plaza de Toros, A ¿no? ver, venga. Pues resulta que tiene lugar casi para los 50,000, las 50,000 personas, Sí, y efectivamente está también hecho de concreto, es un mall de concreto. Hay muchas esculturas famosas hablando de sí, eso. cómo no. Está obviamente la de Manuel Rodríguez, Manolete, Manolete. Rodolfo Gaona, el Califa de León, Ujú. Lorenzo Garza, Silverio Pérez, Juan Silvetti, Carlos Arruza, Juan Belmonte, Eduardo Lisiaga, Luis Castro el Soldado, Antonio Fuentes, Luis Briones, Chicule, Chicuelo, le Ajá, decían, Chicuelo. ajá, y Manuel Ganero y Luis Procuna y por supuesto Rafael Persaboni, entre otros. Sí. Esta fue inaugurada el 5 de febrero de 1946. Así es, sí, por Y eso. hubo toros de San Mateos lidiados por Luis Castro el Soldado, no me vas a dejar mentir, Así y es. Luis Procuna, Nada más y nada quien menos. sale herido, ¿no? Sí, sí, En sí. esa tarde. Y Manuel Rodríguez, que fue Manolete. el de la tarde, ¿no? El que se llevó la Claro. tarde y las orejas. Manolete y ole ole recordando a nuestro querido Amador Bernal, quien era Sí, un gran asiduo a las corridas sí, de cómo no. toros y me llevaba y me daba unas explicaciones maravillosas. Y bueno, ha de estar allá, ole ole, con Sí, con los, su capo, orejas y rabo. con el monstruo de Córdoba, nada menos Exacto. que con Y Manolete bueno, por allá. se tenían 2 temporadas, la de los novilleros y Ujú, la y famosa grande, que ya va a sí, sí, empezar la sí. grande. Y bueno, los aficionados a la tauromaquia es un lugar por excelencia. Aparte, tiene unos atardeceres, la cosa más hermosa que se puedan imaginar. Yo he visto los mejores atardeceres ahí en esa plaza de toros y otra cosa que tiene, los tauromaquias de los aficionados de a de veras, bueno, es un escucharlos cómo narran, cómo van diciendo, aprendes demasiado. Y otra cosa, son muy apasionados. Hay la porra de alcohol, Ujú, hay la porra de agua y la porra de sol. ujú. No se la pueden perder. Sí, Y entre efectivamente. todos se echan ahí, pero Y, la verdad hay y, una y- gran... y para los que son animalistas, les voy a decir, la porra de México le va al toro. Esa es Ah, una cosa muy exactamente, importante, que hay que importarle. porque además, o sea, mire, la verdad es que es muy controversial ahora esto de la tauromaquia, pero no podemos pasar por alto que fue la gran fiesta de México. Todos los artistas, ahí era famoso ver a Ay, Jorge Negrete, A a María María Félix, Félix. a Agustín Lara, que no cambiaba por un trono su barrera de sol, como decía su No, no, canción. no, y ahí Este, estaban. y ahí vio torear a Silverio Pérez, que precisamente a través de esto, pues es que le compone una canción Silverio. famosísima, un paso doble. Y bueno, pues realmente pues ahí se reunía toda esta gran afición mexicana, todos los artistas, todos los Los políticos, por allá, empresarios empresarios, por allá, también, ahí se y se, daban tarde, todos y se se daban su llenaba. baño de pueblo. Claro que sí, no, no, cantidad. Sí, a mí me tocó llevar a muchos Sí, empresarios, a cómo muchos no. Yo políticos. inclusive presidentes llegué a ver allí, yo llegué a ver a José López Portillo, a don Miguel de la Madrid, los llegué a ver ahí en la Plaza de Toros. Y además, pues no solamente es eso, o sea, también se han presentado conciertos, se presentó en algún momento la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Enrique Batis, se presentó allí y mira algo impresionante porque yo creo que esto pues nunca lo vuelves a ver. Yo, esa ocasión que se presentó la Filarmónica de Londres y que asistí, el primer concertino, es decir, el primer violinista, traía un Stradivarius ¡Wow! y lo tocó en la Plaza de Toros, México. Eso es algo verdaderamente Oye, también imposible de ver. hubo box, ¿eh? Sí, ¿cómo De hecho, no? ahí peleó el ratón Macías. Claro. O sea, ha habido espectáculos de toros. También se ha prestado para muchas cosas. A mí me tocó un evento de la juventud, no me acuerdo si fue finales de los 90, donde vinieron niños de toda de Latinoamérica Ujú. y les hicieron espectáculos maravillosos ahí en la Plaza de Toros, ¿no? ¿Y qué me dices de un mexicano en la México Ah, con Vicente claro. Fernández que precisamente ahí le hace un homenaje a todos los charros cantores?
Y pues fue la consagración sin duda De de Vicente Vicente Fernández. Y Fernández, apenas acaba de estar su del hijo, Charro de acaba de estar Huentitán, sí, Alejandro Fernández en la plaza. también, así para Acaba hacer, de estar en la Plaza de Toros y lleno total. sí, Lleno totalmente. total. No, es Bueno, a un mí me gran tocó escenario. también ver a Miguel Ríos. Ah, Miguel Ríos. No, A en ver a algún Miguel. momento cuando, Sí, por ejemplo, en los años 80 estaba de moda la música en español, vino Nacha Pop, vinieron varios. Y estuvieron sí, ahí. sí, Yo sí, ahí Duncan vi Du, a gente así. Ducandú, exactamente, Sí, ha también. venido mucha gente. De hecho, el último concierto que yo asistí, no me lo van a creer, pero fue en un abierto de tenis, porque también ahí hubo un enfrentamiento entre dos tenistas muy interesantes, pero sobre todo al final hubo un concierto de Cava. ¡Ah! Fíjate nada más. Bueno, ahora pasando, vamos al Estadio Azul que está pegadito y que efectivamente también fue inaugurado, ¿no? En enero, el 5 de enero de 1947. Y bueno, pues ese día se disputaron equipos Racing de Argentina Wow, y el Veracruz. no más. Entonces, en ese momento era el campeón de la Liga Mexicana Ujú. y asistieron 41.700 espectadores con un marcador de 2-1 a favor del Veracruz. ¡Ea! Eh, ¡Ea! Y el inmueble fue concreto también, con una capacidad de 60.000 espectadores. La verdad es que tiene una vista maravillosa ese estadio también, ¿eh? sí, En donde estés puedes ver la cancha perfectamente. Luego, en 1956, empezaron a irse también para el estadio de CEU cuando ujú, lo inauguran. Y sí, entonces ya era 1-1, ¿no? El Estadio Azul y el así Estadio de es, CEU. de los Y Pumas de hecho, famosos. a mí me tocó varias veces, ¿cómo se llama? Ir a partidos de los de la UNAM, ¿no? O Sí, sea, claro, ajá, de los de Pumas. los Pumas, y sacaban a su Puma en ese momento. Salía Sí, su claro, Puma a dar la vuelta al ruedo. Y bueno, también, como dije, pues fue el estadio del Atlante por muchos años. En 1981 hasta lo convirtió hasta el 96, fue la sí, sede del Atlante. Luego de ahí le cambian y ya le ponen Estadio Azul Grana. ajá, Fíjate, ahí le cambian el nombre por los coroles del club, ¿no? ajá, sí. Y después en el 96 vuelve a tener una pequeña remodelación y pues era la casa del Cruz Azul. Pero después ellos dijeron que también, como siempre perdían, tenía una maldición, creo que hasta las limpias le hicieron y no sé qué tanto llevaron. Y ahora creo que tiene la casa el América. El América, Porque como saben, están arreglando nuestro coloso de Cuapa para el Mundial, lo están preparando, ¿no? Ya para el sí, Mundial y exacto. esa es la casa del América. Y no nos queremos meter en colores, nada más estamos dando una reseña de lo que pudo haber sido. Así es. Fíjate que en uno de nuestros encuentros nos hizo el favor el joven Murrieta Oh, qué de bien. narrarnos una corrida de toros. Oh, Fue una delicia, claro, Paquito, oírlo de su boca, claro, ¿no? sí, sí, Y en sí. otra ocasión, Jacobo Zabludowski. Qué Y maravilla. también mano a mano con Amador Bernal, ¿eh? Mira, Ahí ahí, alternaron. qué Muy, maravilla. muy interesante. Hemos tenido Interesantísimo, esa dicha. Ah, fue en el Poliforum Cultural Siqueiros. casualmente. Casualmente a unos metros del estadio, de los estadios y de la Plaza de Ajá, Toros. sí. Y tuvimos, como dicen, la tarde llena. Pues sí, no, qué bárbaro. Eh, No, y yo estoy seguro que Amador se llevó la tarde esa Claro, dos orejas y el vez. rabo. Mi Claro que sí. amador, porque aparte era mi vida, Y y fumaba su puro. y salió en Y hombros. ahí salió en hombros mi amador, por favor. Sí, Bueno, pero siguiendo esa ruta de insurgentes donde podemos ver estas bellas construcciones tan imponentes, tan significativas también, con mucha historia, pues no podía faltar. Nos tenemos que ir a la madre naturaleza. Y es el ajá. señor Parque Hundido, Oh, que sí. todo el mundo le dice, bueno, el Parque Hundido, porque efectivamente está Está hundido. hundido. Y como les digo, de ladrillera humeante a Ajá. parque. Era una Eso. la ladrillera Nochebuena que dio muchos ladrillos para la construcción de la nueva Ciudad de México y para las nuevas colonias. No se Sí, diga la Colonia del Valle, quien también es porfiriana, es una sí, muchacha de 1904. sí. Y entonces, pues de ahí salían todos los cientos de ladrillos que iban anunciando y los pegaban así y decían ladrillo bueno, cocido y para las nuevas colonias, ¿no? Ajá. Y pues esa ladrillera pues se queda ya después este pues ya estancada, ¿no? Estamos hablando finales del 19, principios del 20, Sí.
Y fíjense que, pero no tan lejos. En 1893, cuando se queda ya la ladrillera abandonada, empiezan a sembrar varios arbolitos, los mismos vecinos, para que no, porque se hacían encharcamientos y todo. Y primero se habla, que eso no está registrado en la historia, pero gracias a la oralidad, yo he podido recuperar que decían que era como un parquecito japonés Ajá, y que los novios podían ir a pasar ratos muy agradables, claro. porque daba esa sensación de muy, como muy privadito, ¿no? Pero también, pues los niños iban a jugar y se construyeron miles de árboles, sobre todo tenemos, fíjate, tenemos aucarias, Ujú. tenemos pinos de varias especies, de muchas especies, también tenemos pirules, Ajá. ¿no? Que ya también están en peligro de extinción, ¿no? Y Sí. posteriormente, pues se hace el bosquecito llamado Nochebuena, que toma el nombre por la ladrillera de Nochebuena. Ujú. Y después el jefe del el regente decide que se le debe de poner un nombre. Y le ponen el nombre de Luis G. Urbina. Ujú. Este personaje que poco se sabe de él, que fue diplomático, Sí, poeta. historiador, poeta y cronista también. Sí, Y claro. le decían, tenía un seudónimo, el viejito Urbina, porque era Sí, ya una pues sí. persona mayor. Sí, es que él viene del siglo XIX, luego se sigue por el siglo XX. Ustedes recordarán un famoso poema, El Madrigal. Era un cautivo beso enamorado, ¿se acuerdan? ¿No? Ese es su más famoso, sí, sin duda, este poema. Poema de Luis G. Urbina. Y luego para los años 70 hacen como una primera inauguración, en los 50, ¿no? Dura bastante. En los 70 lo vuelven a acondicionar este parque, porque déjenme decirles que es muy grande, ¿no? Sí, es muy Tiene grande. 96,000 metros cuadrados, o sea, Sí, está ustedes dirán. tremendo. Y se les ocurre poner 51 reproducciones Ujú. arqueológicas, unas piezas precolombinas, que corresponden a seis Culturas. culturas, que es la maya, la oaxaqueña, los olmecas, los totonecas y los huastecos. Ujú. Y estas reproducciones, pues es un parque arqueológico, Sí, ¿no? Y haces el recorrido, pero siempre le han dicho el Parque Hundido. O sea, su seudónimo ese es su mejor nombre. Nunca saben cómo se llama. Ahora vamos a encontrar algunas esculturas como Vicente Guerrero, ajá. con su magnífico Caballo. caballo. Tenemos esculturas en la entrada principal. Hay Tenemos una la, estatua para dedicada a Dolores del Río. Sí, que es de nuestra hecho se gran llama diva. Plaza Dolores del Río. Sí. Y tenemos del lado izquierdo entrando, está la Plaza Dolores del Río. Luego enfrentito vamos a encontrar dos serpientes. Ujú. Es una fuente que baja el Sí. agua, ¿no? Formando esta entrada maravillosa. Y al final vamos a encontrar ese reloj floral Sí. hecho por eh, De Zacatlán de las de Manzanas, Zacatlán los de las poblanos. Manzanas, los artesanos que se han Sí. destacado en hacer este tipo de Maquinarias y relojes florales. sí, exacto. Y déjame contarles que a lo largo de los años que yo tengo conociendo la alcaldía, él ha cambiado el diseño, Sí. ha ido modificando el diseño. Posteriormente, en el 2010, se puso para la bandera, ¿cómo se llama? Un asta. Un asta con una bandera monumental, que se Sí. ve precioso. De hecho, ahora te casas, bodas, 15 años, vas y te tomas la foto de la graduación. La verdad es que es también un icono en nuestro parque. Y por supuesto vamos a encontrar el área para niños. Sí. Otra cosa que tenemos es un audio-videorama, Paquito. El Sí. segundo más importante, porque el primero, saben, está en el bosque de Chapultepec y también aquí el segundo es el del Parque Hundido, con sus velarias donde pues a veces semanalmente se exhiben películas, Sí. hay conciertos al aire libre y siempre vas a encontrar musiquita, te puedes sentar, llevar tu libro y te olvidas de que estás en el mero centro de la urbe
y que enfrente pasa Avenida Insurgentes. Insurgentes. No escuchas nada, es un momento de reposo, de reencontrarte, puedes caminarlo, hay banquitas, tenemos como 4 o 5 banquitas que hablan estamos hablando desde los años 30, 40, Así que es. donaron algunos vecinos y que puedes ahí ver pasar la vida y aparte de verdad, una zona muy boscosa, muy, muy boscosa. Fíjate que ahí en este audiorama yo he presentado películas mexicanas, hemos hecho una pequeña semblanza y luego después se ve la película y luego las conclusiones. Es muy interesante porque mes con mes podemos hacer este tipo de actividad, todo, siempre se están haciendo constantemente. Siempre. Es algo constante, ¿no? Así es. Y los domingos a veces llega a haber también espectáculos para niños. Sí, Sigan la cartelera. La verdad no les puedo dar mayores, pero porque todas las sí, carteleras cíclico. están sujetas a cambios, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí, el Parque Hundido, pues de hecho, nosotros sabemos, tiene su logotipo dentro del Metrobús, ¿no? Que además pasa por allí, pues tiene exactamente este reloj floral, Fíjate que que pues es tan algo importante. interesante es que hay una zona también donde te puedes sentar a comer, como hay muchas zonas Ujú, de oficinas, sí, tú puedes llevar tu comidita, te sientas tranquilamente, te relajas platicas y tantito ahí. platicas y ya tomas aire y te vuelves a ir. Casualmente enfrente está la que fuera la casa de la mamá de Octavio Paz, Ah, que mira. por cierto ahorita están en que si la vuelven un centro cultural o algo así. Es una de las casonas antiguas de Miscuac. Y es que además de todo, por ejemplo, estas depresiones, por ejemplo, de la tierra, como es el caso del Parque Hundido, también es lo mismo que pasó en la Plaza de Toros México. O Ujú. sea, es un hueco porque la tierra ahí es arcillosa. Entonces, por eso es que tomaban este tipo de materiales para hacer ladrillos. Y ustedes recordarán posiblemente que en la película Siempre Tuya de Jorge Negrete, pues él trabaja precisamente en una ladrillera. Que ha Y de es haber sido precisa, la de, sí, porque de ahí estaba muy cerca su casa. exactamente, exacto, exacto, porque, bueno, ya ahora que Ah, lo notas, fíjate que sí. platicábamos que dentro de los personajes importantes del que han vivido en la alcaldía Benito Juárez, pues tenemos a Ujú. don Pedro Infante y a Jorge Negrete. A Pedro Infante vivió en la calle de Enrique C. Repsamen, ahí en la colonia Enrique Narvarte. Conrado Repsamen. Enrique Conrado Repsamen. Fíjate, un pequeño breviario. Yo conocí a la familia de don Enrique C. Repsamen, porque bueno, una amiga mía fue cónsul en la ciudad de Berna, Suiza. Don Enrique Repsamen fue Diplomático. diplomático y vino a maestro. Él fue contratado por Porfirio Díaz para traer acá a México Una nueva. la Exacto. normal veracruzana, porque además pues él fuera un positivista y de hecho esta normal primero se establece en Orizaba y luego se pasa a Jalapa, Veracruz, que pues es la base pues actualmente pues de la Universidad Veracruzana, porque finalmente al hacerse una ciudad de estudiantes, pues empezó a fomentarse la cultura que ya de por sí en Jalapa pues era amplia. Y por otra parte, pues bueno, en la calle de Repsamen vive don Pedro Infante, ahí vivió con su única esposa, digamos, con todas las de la ley, que fue María Luisa León. Y también otro vecino de la de alcaldía, pues fue Jorge Negrete, que vivió en la San José Insurgentes, precisamente donde está su estatua, él está viendo hacia la que fue su casa. Ahora es un edificio, porque desafortunadamente su casa fue derrumbada y se construyó ahí un edificio, pero sigue viendo hacia su casa la estatua de Era don la Jorge Negrete. hacienda de San José. Así es. Era la hacienda de San José, los terrenos, Ujú, que también es una zona bonita, bastante. residencial, muy, muy echada para adelante. Y además me Bueno, llama la atención por los nombres de las calles, porque llevan los nombres de las antiguas calles del centro histórico. Por ejemplo, Capuchinas, Damas, o sea, plateros, Plateros, exactamente. damas, sí, Y, o es sea, algo muy curioso. ajá, Acuérdenles, en otra ocasión creo que les había dicho que la nomenclatura de las calles tiene que ver muchas veces con los que fraccionan. Los sí. fraccionadores son los que proponen, qué quieren llevar. Obviamente algunos se interesan más por el lugar donde está, o otros dicen, pues a mí me gusta, como muchos que le ponen, por ejemplo, en Insurgentes Miscuac,
que llevan nombres de ciudades españolas, Ajá. Cádiz, ¿no? Igual que Álamos, Asturias. Castilla, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. eso tiene que Gerona. ver, eso fue cuestión del fraccionador. Unos se metían más a fondo, otros no. Sí, Y algunos trataban de que perduraran los nombres, sí. como en el caso de San Lorenzo, Ajá. Xochimanca. Ahí dejaron cerezas, duraznos, manzanas, que era lo que se producía en esos ranchos de Sí. ahí. Pues, Inclusive hay una calle en Nanches que, exacto, fíjate. en Anches, exactamente. Pero bueno, pues ya nos diste un contexto bastante de estos dos o tres Sí, personajes que cómo vivieron no, en la claro. colonia, bueno, que han vivido en lo que ahora es la alcaldía Benito Juárez. Otros íconos que tenemos y que me parecen importantes, seamos a lo mejor de la religión que seamos, es estas templos Sí. católicos que van a dar cuenta primero de lo que fueron los pueblos originarios y que ahí se construyó una capilla, después cambia la advocación por un santo cuando viene la conquista. Sin embargo, es lo que perdura en estos pueblos originarios. Ujú. Una de ellas va a ser muy cercana a la alcaldía Benito Juárez, es la de Santa Cruz Atoyac, que se encuentra precisamente en Avenida Cuauhtémoc, y es la primera que se tiene, la más antigua que hay dentro de esa zona. Es una capilla del siglo XVI que se hace en 1964 por los franciscanos, aunque después dicen que llegan los dominicos un tiempo y luego los vuelven a ir Sí, y sí, se sí. queda a mando de los franciscanos. Y es terminada en 1587. Se puede decir que muy prematuramente, Sí. ¿no? Y que primero la capilla, pues era de esas capillas abiertas para que los indios pudieran entrar pues al rito, ¿no? Ujú. Sí, sí. A la Ah, misa como tal. ajá. Y bueno, en 1964, al celebrarse el centenario de la fundación de la iglesia, don Ángel María Garibay, que más, ¿no? Ujú. Fue el encargado Ajá. del sermón, fíjate, Pues sí, porque y él era habló sacerdote. sobre la cruz atrial que está en la entrada Así es. y que es de cantera y que está trabajada y se presume, siempre ha habido esa presunción de que es un ídolo dedicado a Tlaloc porque es un lugar de agua, Atoyac, lugar de agua, y que precisamente la convierten en cruz para esta convicción que hubo de los Sí. cristianos, ¿no? Lo que hacían regularmente es que utilizaban estas estelas, o estos monolitos, prehispánicos, y sobre esa piedra construían una cruz atrial para que las personas paulatinamente con el tiempo fueran olvidando sus viejos cultos y se apegaran a la religión cristiana, Pues es, católica. es muy bonita, muy sencilla la capilla. Sí. La advocación se llama la Santa Cruz de Jerusalén. De hecho, hay Ujú. un par de astillas que se dice que fueron Que son de la traídas, cruz ¿no? De precisamente de la cruz de de Jesús, Jesús. Y ahí están, y cada 3 de mayo, pues tenemos la fiesta la gran patronal, la pachanga. advocación y se cierra Cuauhtémoc y hace la fiesta, se hace el castillo, los toritos. Ahí hay un grupo de santiagueros, Ah, qué que maravilla. todavía perduran y que llevan varias generaciones, ¿no? Sí, es una tradición. Tenemos otro ícono que no podemos dejar de hablar de él también hacia la parte ya sur, que es la alberca olímpica, Paquito. Claro, No podemos dejar de hablar porque fue hecha precisamente para los Juegos del 68 es y correcto. bueno, y se sigue conservando pues lo mejor que se puede porque está funcionando. O sea, Sí, desde ese momento nunca ha dejado de funcionar no, no. y bueno, se empieza a construir precisamente el 6 de marzo de 1966 bajo dos proyectistas, que fue Manuel Rosén, Edmundo Gutiérrez y Antonio Ricarmer. Ellos la inauguran el 13 de septiembre, bueno, se inaugura el 13 de septiembre de 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y estas instalaciones fueron expresamente para los Juegos del 68. Así es, Y pero... bueno, ¿qué tenemos ahí? Pues ganó nuestro nadador, nuestro Estrella ahí, estrella, el tibia, el ¿no? Tibio Muñoz, y también es gente de la alcaldía. Él Sí, vivía en la alcaldía, vive toda, bueno,
creo que él ya no vive, pero sus hijos ahí viven. Yo conocía a su Sí. cuñada. Y fíjate, el terreno que se ocupa son 500 metros cuadrados de la obra. Ajá. O sea, es muy amplio. Cuenta con un 60. gimnasio y también ahí en el gimnasio, pues ahí estamos diciendo, ¿no? Que triunfa Felipe El Tibio Muñoz, que nos hizo ganar la primera medalla olímpica en la Ujú. especialidad, haciendo vibrar los corazones ¿Cómo de ahí no? presentes. Ustedes van, pueden, algo bien interesante, que esto sí me gustaría comentárselos, top secret, pero háganlo cuando tengan oportunidad. Sigue el tablero original, Ujú. sigue el tablero, se ha remodelado por la necesidad. De ahí las gimnastas que van a Juegos Panamericanos y todo de natación artística, ahí es donde se preparan ellas, Así es. es ahí su lugar de trabajo. También contamos con un gimnasio, el Juan de la Barrera, donde también han venido a jugar de la NFL, básquetbol y Ajá. una serie de deportes, bueno, que es básquetbol Sí, el principalmente. básquetbol. Y tenemos un obelisco que para la Olimpiada del 68 regalaron de mosaico florentino, Ok. alusión a lo que vemos al emperador cuando salía a los Juegos Olímpicos, Ujú. totalmente, Ujú. ¿no? Que lo crean los romanos. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces ahí lo tenemos el obelisco original, fue un presente que le traen a México los romanos, los italianos, ¿no? Ajá. Y que se quedó ahí plasmado. De verdad es una joya, cuando tengan la oportunidad, De entren verla. y véanla, porque la verdad es que vale la pena. Las instalaciones son muy impresionantes, tan solo ver esa carga para mantener las albercas con la temperatura adecuada es impresionante. No, y el mismo recinto como tal fue todo un desafío, porque digámoslo así, lugar único, porque no tiene columnas. ¿No? Entonces, los arquitectos algo que hicieron fue hacer una especie como si fuera un toldo, pero de concreto. Entonces, de alguna manera una de las paredes es más alta y la otra es más corta. Exacto, Y sí. entonces se hace un columpio con el mismo concreto como si fuera una lona. Exacto. Y eso es lo que ha podido, o sea, de verdad no sabían si iba a Ah, pues, soportar el peso, ¿no? Y fíjense, o sea, ya estamos hablando de unos Juegos Olímpicos que ya van a cumplir casi 60 años, y sin embargo, pues ahí está este lugar, que no lo ha tocado ningún sismo y que ha aguantado todo tipo de tropelías. y mira que lo han revisado, ¿eh? Cuando ha Sí, cómo pasado no. el último del 2017, hicieron un pare, llevaron personal, ingenieros y arquitectos especializados Sí, para ver, porque hubo una remodelación importante, sí, ¿no? sí, sí, pero ni Entonces, grietas tiene, no, es no, una no, cosa está increíble. entero, la verdad es que está entero. Y en estos terrenos, pues también había ranchos Sí, y seguro. vaquerías y todo lo que se puedan imaginar. Estamos hablando que ya estamos colindando casi con el río, porque ahí Ujú. pasaba y desembocaba el río. El Rey Y Churubusco. aparte, ya brincando, pues es Coyoacán. Sí, es verdad. ¿Qué más podemos pedirle a la No, vida? hombre, pues imagínate. Pero bien dices que esas zonas, pues en algún momento de la vida, pues era totalmente alejado de la Ciudad de México. Decían que estaba despoblado, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no había grandes construcciones, eran grandes terrenos, donde todavía en algunos se cultivaba. De hecho, la gente cercana a la alberca decía que veías, bueno, todavía en pleno 68, cómo sacaban a sus caballos y a su ganado a dar la vuelta, porque había, ay, donde la leche, Ah, establos. establos, había mucho establo por ahí. Sí, fíjate La que, Federación de Establos estaba donde está el periódico Reforma. y fíjate que enfrente precisamente de la alberca olímpica, estaba el edificio de productores, Ah, sí, donde ahí estaban pues la mayoría de los productores del cine mexicano, y ahí tenían sus oficinas. Luego, recientemente, ahí estuvo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. O sea que realmente es un lugar pues lleno de historia. Y pues muy cerca de ahí pues también está el Panteón de Joco, ¿no? El Xoco. ah, también, que ya viene la época de muertos y justo, pues anduvimos por ahí antier, ¿no? Y estaba yo platicándoles
que es de 1900, y un señor de apellido Wolf fue el que dona estos terrenos, porque recordemos que no había panteones, los panteones eran en los atrios de las iglesias. Y la iglesia de Joco, que está pegadita, de hecho tenemos también a la Cineteca, otro símbolo que también podemos mencionar, Claro. que creo que es muy importante cuando la Cineteca, la primera de Río Churubusco, pues tiene el gran incendio Sí, y se desgraciadamente. trasladan a Actuales. los actuales que eran los terrenos. Esos terrenos cuentan ahí, porque también ahí en Joco se dedicaban eran ladrilleras. Y esos terrenos eran las ladrilleras. Ujú, Y había mucha gente que venía de diferentes lugares a trabajar el ladrillo. ujú. Y entonces, pues como ya tuvieron que dejar de trabajar el ladrillo porque contaminaban la ciudad, estaban dentro de la ciudad, Sí, entonces desaparecen, pues queda abandonado un tiempo y luego la recupera el lo gobierno retoma. y entonces crean la Cineteca Nacional, la nueva Cineteca Ujú, Nacional, y al lado tenemos al Instituto Mexicano de la Radio, ¿no? Que sí, también, pues hablando de medios de comunicación, pues tienen muchos programas culturales sí, cómo y no. son pues creo que cumplen 60 años ya también Sí, ellos. sí, sí, sí. Y bueno, ahora por ese mismo rumbo vamos a tener el Cantoral, el Teatro Cantoral, Sí, Roberto Cantoral. Roberto Cantoral, que es de, bueno, reciente creación, pero ahí dentro del pueblo de Joco estaba la Sociedad de Compositores De autores y y de autores compositores. y compositores, que la casa fue de un doctor, recuérdame, un compositor que fue médico, Ujú. y que dona la casa Ah, para que sí, sea ahí. Es una casona como de los años 70, fíjate. en medio de una hacienda. Oh, Esa hacienda era la hacienda de Joco y que producía manzanas, naranjas, limas, tejocotes. Todavía ves así, están las oficinas de los compositores y alrededor ves estos árboles que han visto pasar la vida en Joco. no, pues es que imagínate, bueno, yo he ido muchas veces ahí a la Sociedad de Autores y Compositores de México y te encuentras ahí, pues bueno, en aquellos entonces me encontraba yo a Armando Manzanero, me encontraba yo a Ferrusquilla, a gente maravillosa de aquellos tiempos y ahí pues nos encontramos a Alex Lora, nos encontramos a Alex Intec, etcétera. Sí, pues ese es también, pues se podría decir que es la casa de ellos, ¿no? Sí, cómo no, Donde hacen sus reuniones, donde vas y registras tus obras, así es. todos los que son compositores de música, pues ahí tienen su casa. Y fíjense, esta capillita que asiste al pueblo, porque era un pueblo de origen prehispánico, ya dije que se dedicaba a las frutas ácidas, lugar de frutas ácidas, también alberga su capilla del siglo XVI, Ujú, 17 ya, edificada en 1663, ujú. también por supuesto por los franciscanos. Es muy chiquita, es una monada de capillita de ladrillo, obviamente, porque era lo Sí, que se claro. producía ahí, de ladrillo rojo, y ahora puedes ver las tres capas de la ciudad. Ves la capillita y luego ves ya ahora la plaza esta nueva mítica, y ves Ajá, la torre esta ¿qué es el Hospital Los Ángeles? así es. Que también ya es un ícono, ¿no? No, y tan De controversial construcción esto, moderna, sí, de construcción moderna. Y sin embargo, atrás de la capilla, fíjense, en los años 50 llegaron unos chinitos y cultivaban arroz, pues sí, porque ahí estaba el bracito del agua del claro, río, y ahí y se daba el arroz. claro, porque sí, Y se después también requiere vamos agua a tener el fanganosa, primer, fangosa. el autocinema, ¿no? Así es, así es. Ahí también empieza un poco la modernidad. Yo hice un libro, no dejen de seguir nuestro capítulo siguiente, donde vamos a hablar de las fiestas patronales con los mayordomos en vivo. Hice un libro que yo le puse de la tradición a la modernidad, precisamente con las fiestas patronales. Y creo que no me equivoqué, porque ahora vemos esas tradiciones y esa modernidad encima. Sí, De hecho, fíjate que ahí vivían a un ladito, vivían los cuates Castillo. fíjate. Yo fui a casa de ellos, eran unos defensores de la fiesta patronal.
Y además, Y al fíjate, ladito de Compositores, y- que ya la compró Compositores, la casa de ellos, para extenderse. fíjate que los Cuates Castilla nacieron en Jalapa, Veracruz, y ustedes los recordarán porque compusieron esa famosa canción del pastor, Ujú. el pastor y su Y su flautín. rebeldía. No, que está muy difícil de cantar, pero sí. Paquito, pero tú cantas, así que Bueno, sí, pero los échele falsetes, tantito, mira. échele. Va el pastor Pero con... mira, yo creo que faltaron muchos datos, de la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué te parece si en el próximo programa hablamos de una segunda parte de esta alcaldía? Claro, por ¿Te supuesto. parece Pues no bien? nos dejen de sintonizar, amigos, y vamos a continuar con la alcaldía Benito Juárez. Muchas Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Paquito. Igualmente, Bye. Marichuy, gracias, gracias.